de poder juntos abrir la palabra, aprender unos de otros, pero sobre todo del Espíritu Santo que está aquí en medio de nosotros, y estamos seguros que Él nos ilumina, que estamos continuamente encomendándonos a Él, dependiendo de Él, esperando en Él y recibiendo la ayuda, aún en medio de nuestra deficiencia e incapacidad humana, en nuestros límites. Por eso siempre hay que estar aprendiendo y aprendiendo, ir prácticamente dogmatizando nuestra mente a medida que el Señor nos sigue trayendo conocimiento. Vamos al Señor en oración, pedir precisamente que Él bendiga este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia y por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, pues tú y solamente tú nos has dado este privilegio, nos has dado esta oportunidad, poniendo en nosotros el querer como el hacer, para estar aquí congregados en este tu día. Y saber, Señor, y discernir que no hay nada más importante que estar aquí en tu casa, que no hay otro lugar más digno que tu templo, para inquirir aquí en tu presencia, Señor, y recibir de ti las ricas bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Gracias por los presentes. Mira los que están de camino. Ayúdale, Señor, que lleguen a tiempo y puedan aprovechar, Señor, estos estudios. Pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestro guía, que seas nuestra luz en este momento que nos disponemos a abrir tu santa palabra, la cual respetamos con temor reverente y deseamos, Señor, como tú has escuchado, que en nuestra finitud humana podamos ser guiados e iluminados por tu Santo Espíritu. Tu bendición sea sobre esta congregación en esta hora, sobre cada clase que se está teniendo, Dios. Ayúdanos, Señor, a atesorar lo que aprendemos en nuestro corazón. En Jesús, amén. Bueno, hemos llegado al epílogo de lo que es el estudio de escatología o el libro de Apocalipsis. Un epílogo es la conclusión de una obra literaria. Este capítulo 22 cierra la revelación escrita, pero no solamente del libro, sino de las Escrituras, de la Biblia en sí como un todo. Este es el capítulo que ya lo cierra. Y es de gran bendición. ¿Por qué? Quiero que como versículo busquemos a Apocalipsis, el capítulo 1. Hace tanto tiempo que estudiamos este capítulo, que puede ser que se nos haya ido de la mente el hecho de que es una bienaventuranza estudiar este libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer algunos versículos acá. Primero vamos a comenzar, con el 3. Noten que dice el 3. Bienaventurado el que lee. Cuando lo estudiamos se estaba refiriendo a la persona que enseña el libro de Apocalipsis. Los que oyen las palabras de esta profecía, los estudiantes, y guardan las cosas que en ella está escrita. No solamente el que lee, también el que estudia debe de guardar las cosas que hay aquí escritas. Dice, porque el tiempo está cerca. O sea, hay una bienaventuranza aquí. O sea, dice, es completo, es 3 veces feliz.
Va a estar satisfecho el hombre que estudia Apocalipsis. Muchos optan por no abrir este libro para nada, porque creen que primeramente que no lo merita, porque esto trata del futuro y tienen que enfocarse en lo que es el presente. Otros tendrán otras razones. Sin embargo, dice aquí que hay una tremenda bienaventuranza el estudiar el libro. El capítulo 8, ya con relación al epílogo o al capítulo 22 de Apocalipsis, que ya hemos dicho que es prácticamente el último capítulo de las Escrituras, dice el 8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el 11 vuelve a repetir, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice, no solamente recibe esta visión, escríbela, déjala plasmada y envíala a las iglesias. ¿Para qué? ¿Para qué fueron enviadas a las iglesias? Para ser escudriñadas, para ser estudiadas. Y por eso es una bienaventuranza. Y esta bienaventuranza viene de el alfa y la omega, el primero, el último, el que dio la primera revelación en Génesis y está dando la última revelación en Apocalipsis. Bueno, el capítulo 22 de Apocalipsis, vamos a buscarlo porque ese es nuestro texto, Apocalipsis capítulo 22, después de haber ya visto algunos aspectos descriptivos de la Nueva Jerusalén, físicos, espirituales, en fin. Este capítulo puede dividirse en 2 temas. Número 1, los primeros 5 versículos se refiere a las bendiciones con que culmina la vida eterna en los cielos. Y aquí vamos a estudiar, a medida que nos dé tiempo en la clase, 7 bendiciones o 7 delicias de la Nueva Jerusalén. Y el segundo tema tiene varias palabras culminantes. Ejemplo, los versículos 6 al 17 hay palabras de consuelo. Del 18 al 19 hay palabras de admonición. Y los versículos 20 al 21 ya es el anuncio final de la pronta venida del Señor. Así que vamos a pasar a estudiar estas 7 delicias o 7 bendiciones, que son los primeros 5 versículos del capítulo 22 de Apocalipsis. Vamos a leerlos y regresaremos a ver delicia por delicia. Dice así. ¿A alguien le gustaría leerlo? ¿Hay alguien? El 22, los primeros 5 versículos. Pero ven aquí al frente, Eliezer. Y lo hacemos por beneficio, ¿verdad?, de que las clases se graban para beneficio de otros y así pueden escuchar la lectura y ver la persona que está leyendo. Los primeros 5 versículos de Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará,
reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano Eliezer. Bueno, la primera delicia que encontramos aquí en este capítulo 22, según el versículo 1, es un río limpio, dice, de agua de vida. Después me mostró un río limpio de agua de vida, dice, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Ustedes sabían que la Biblia prácticamente se abre con un río y se cierra con otro río? Génesis capítulo 2, 10. Vamos a buscar ese versículo. Acuérdense que estamos tratando este capítulo final, recibiendo esta revelación del alfa y el omega, del primero y del último, del que le dio origen al mundo, el creador, y el que tiene el futuro en sus manos. ¿Alguien aquí, en lo que buscamos este versículo, me puede explicar lo que significa ese título de Dios? Yo soy el alfa y la omega. Ok, pero tiene un significado. Sí. Bien. Okay. Muy bien. Habla de sus atributos, habla de que el Dios es un ser eterno, Él es un ser infinito, pero cuando Él dice yo soy el primero y el último, que son las letras del griego, el alfa y el omega, lo que está implicando es, antes de mí no hubo nada, después de mí no esperen nada, Él es todo. Eso es lo que está implicando el título Alfa y Omega, y es tan importante para la revelación, porque no solamente estudiamos en Génesis el origen, estamos viendo aquí ya prácticamente el origen de un nuevo comienzo en la vida del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 10, dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. O sea, la Biblia abre con un río y cierra con un río. Sabemos que un río es una fuente de agua, un curso de agua que desemboca en el mar. Y en la Biblia el río se usa como uno de los símiles del Espíritu Santo por la manera como fluye en la vida del creyente, según Juan 7:38. Este limpio se muestra como un cristal, quiere decir limpio. Está hablando de un estado eterno sin pecado. No va a haber ya oscuridad, no va a haber tiniebla, no va a haber más hipocresía, no va a haber turbulencia, no va a haber agitación de vida. Lo que está implicando aquí este detalle es que sabemos que hubieron algunos comienzos con sus consecuencias. El primer comienzo, que fue ahí en el huerto del Edén, pues ocurrió la caída y el pecado aumentó a un nivel tal que ya para los días de Noé, más o menos habían pasado aproximadamente unos 1000 años, ya para los días de Noé, ya dice Dios que el pensamiento del hombre era de continuo en el mal, de continuo en el mal. Y Dios decidió raer a la humanidad de la faz de la tierra, dejó nada más que a la familia de Noé. Volvió a comenzar prácticamente todo con Noé, pero miren los resultados. Miren el resultado del pecado. Pero cuando aquí me está hablando de un río cristalino, un río limpio, está hablando de un estado de perfección, de sin pecado. No podemos pensar que va a volver a ocurrir lo mismo que con Noé, sino que a la vez que ya comienza este estado eterno de cosas, ya es para siempre sin pecado, para siempre santo. Ya no va a volver de nuevo a la humanidad a caer. Por 3 razones grandes. Número 1, Dios está con nosotros. Número 2, el diablo está en el infierno. Y número 3, vamos a recibir un cuerpo ya glorificado. Así que no tenemos por qué esperar turbulencias o agitación de vida. Es importante este simbolismo cuando aparece también en Apocalipsis el mar encrespado, habla de agitación, habla de cómo vive la humanidad.
Sin embargo, aquí se muestra un río cristalino, que de hecho aparece también al principio del capítulo de Apocalipsis. Aclaramos, yo sé que ya lo estudiamos, pero siempre es importante hacer estas aclaraciones, de no confundir el río de la Nueva Jerusalén con el que es mencionado en Ezequiel capítulo 41, versículos del 1 al 5. Hay gran semejanza, pero no son los mismos ríos. Ya eso lo estudiamos, no tenemos por qué de nuevo regresar al milenio. Eso fue uno de los temas que tratamos. Pero vemos que dichas aguas prácticamente brotan de un lugar santo. En Ezequiel brotan del templo y dice que estas aguas fluyen hacia el oriente. O sea que prácticamente durante los cielos nuevos y tierra nueva, durante el periodo milenial, va a haber este hilo de agua saliendo prácticamente del templo, convirtiéndose en un río que va a llegar hasta endulzar las aguas del mar muerto, ocurriendo inclusive el milagro de que este mar va a tener peces. Eso va a suceder obviamente durante el milenio. Sin embargo, este río de Apocalipsis sale, dice, del trono de Dios y del Cordero. Mencionábamos también la semana pasada la importancia que tiene esto porque el agua es una de las necesidades vitales del ser humano y siempre se pone como satisfacer nuestras necesidades vitales, valga la redundancia. Y lo que implica aquí este río es que todas nuestras necesidades van a estar satisfechas. Pero vamos a pasar a la segunda delicia, que es el versículo 2. O sea, ya hemos mencionado la primera, es el río de vida, el río de aguas de vida que salen del trono de Dios. Ahora el versículo 2 dice así: en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otro versículo interesante, que reafirma el hecho de que la ciudad tiene una sola calle. Y dice que en medio de la calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Este árbol también aparece allá en el huerto del Edén. Igual que aparece el río, aparece el árbol. En Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 2, versículo 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sé que la semana anterior habíamos dicho que, por lo menos es mi entendimiento, de que durante estos 1000 años entre la creación y lo que fueron los días de Noé, tanto el hombre como los animales eran vegetarianos. Ahí en los versículos 16 vemos cómo claramente Dios dice que Él le da al hombre a comer de lo que es lo vegetal. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjate, lo que Él le puso delante para comer fue la vegetación. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Sin embargo, si pasamos al capítulo 9, que fue cuando Dios bendijo a Noé,
Aquí vamos a encontrar cómo Dios le da una nueva orden al hombre, que inclusive le da permiso para comer los peces y los animales después de ocurrido el diluvio. Dice el versículo 9:1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Y empezó la lucha por la sobrevivencia y el por qué muchos de los animales llegaron a extinguirse, incluyendo los dinosaurios. Dice: y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, aquí es cuando da la orden Dios de empezar a añadir a la dieta del ser humano, añadirle a las legumbres y plantas. Todo lo que se mueve tiene sus excepciones de animales impuros, porque no son buenos para la salud, pero ahí cuando da la orden de comer. Y por eso yo quería traer eso, porque yo sé que había quedado un poquito de duda la semana pasada, el por qué afirmamos eso. Y tiene que ver en parte con este tema del árbol de la vida. Ya hemos visto cómo este árbol aparece en el mismo centro del huerto, así como está en el centro de la nueva ciudad. O sea que nuestra mente, al imaginar la ciudad de oro, y de hecho después usted se puede acercar a cualquiera de las láminas donde los artistas realmente han podido captar esta imagen especulativa de lo que va a ser la Nueva Jerusalén y darnos una idea de cómo puede lucir este lugar, aunque sabemos que es algo que Dios tiene, que es glorioso. Pero al imaginar esta ciudad podemos apreciar esa avenida principal de oro transparente. En medio de esta avenida, como si fuera un tipo de bulevar, porque los bulevares son reconocidos porque tienen en el centro como un jardín o un paseo. Dice que en medio de esa avenida fluye a todo lo largo este río, y a ambos lados del río, a todo lo largo, va a ser árboles, pero árboles de este género o de esta especie que hubo allí en el huerto del Edén, llamado el árbol de la vida. La peculiaridad de este árbol es que siempre va a tener hojas y siempre va a tener su fruto, o sea, pertenece a los árboles perennes, y va a ser durante los 12 meses del año. Hemos podido leer también en el versículo que las hojas son curativas, y específicamente dice para la sanidad de las naciones. Estos son los detalles que despiertan en mí como un tipo de vamos a decir así, de chispa para comenzar a analizarlo con otras profecías y racionalmente entender a qué se está refiriendo aquí estas hojas, esta sanidad y estas naciones. Ok, número 1, no puede referirse que la sanidad va a ser para los ciudadanos de la ciudad. ¿Por qué? Apocalipsis 21, 4, 7 es nuestra promesa que dice que el día que salgamos de este cuerpo corrupto y recibamos el cuerpo glorificado, ya este cuerpo ya no va a pasar dolor, no se va a enfermar, no va a morir, no va a experimentar necrosis. Entonces es obvio que cuando dice sanidad, no significa que los ciudadanos de esta ciudad se van a enfermar y van a tener que acudir a las hojas del árbol para poderse curar, y eso es lo que los va a mantener sanos. No, hermano. Ya en Apocalipsis 21, 4, 7 dice, las primeras cosas pasaron, ya no va a haber más muerte. Cuando quita la muerte y quita el dolor, se lleva la enfermedad también. Entonces, para mí, es muy obvio que como esta ciudad, ya hemos hablado anteriormente, está
simultáneamente con la Tierra, con el planeta Tierra o la Jerusalén terrenal, que las hojas sí van a servir de sanidad, pero para los habitantes de la tierra, los que van a estar por esos 1000 años habitando la tierra. Acuérdense que, según describe el profeta Isaías acerca de los que van a vivir el milenio, dice que los niños van a morir de 100 años. Sin embargo, durante el milenio sí se habla de muerte, aunque se expanda la longabilidad de la vida debido a las nuevas condiciones, al nuevo cielo, a la nueva tierra, o sea, a este planeta restaurado, a los beneficios del reino teocrático de Cristo. Y vamos ahora a añadir a las hojas de este árbol que hay, que aparentemente de alguna manera, igual que van a llevar allá regalos o lo que sea, o pleitesía, van a traer hojas de este árbol y van a servir para la sanidad de las naciones de la tierra. O sea, hace sentido para mí el poder entenderlo de esta manera. Por eso es que si nos paramos en otro punto doctrinal, nos va a ser muy difícil reconciliar una cosa con otra. Si usted no tiene un buen entendimiento de lo que va a suceder en el milenio, olvídese, usted no va a poder interpretar correctamente estos pasajes de la Biblia y lo que estamos hablando aquí acerca de las delicias de la Nueva Jerusalén. O sea, el árbol de la vida está siempre simbolizando lo que es vida eterna. Y siempre ha representado un misterio bíblico. Ya que estamos hablando de él, vamos a hacer esta pregunta importante. ¿Por qué la primera pareja fue expulsada del huerto del Edén y este árbol custodiado por querubines? Que vamos a poner las cosas en buena perspectiva. Primeramente, habían 2 árboles, ¿verdad? No era uno, eran 2. Porque habían 2 árboles prohibidos. El Señor le dio abundancia de plantas. Mira que existen plantas y árboles frutales que nosotros ni tan siquiera conocemos, ¿verdad? Maravilloso. Sin embargo, un gran porcentaje de la vegetación original sucumbió en el diluvio. Por eso fue que Dios mandó a comer ahora animales para que pudieran recibir la proteína y las otras cosas que está necesitando el hombre para sobrevivir. Ahora, Dios le prohibió a Adán y a Eva que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese era un árbol y estaba también el árbol de la vida. Como la prohibición fue hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, y como Satanás fue quien tentó al hombre a comer de este árbol, porque una vez que comiera, se abrían sus ojos al conocimiento, y entonces ahí es donde entra el pecado y la vanidad y el orgullo en el hombre. Pero después que cae el hombre, inmediatamente Dios manda a sacar a la pareja del huerto y pone a los querubines a custodiar alrededor de este árbol para que el hombre no pudiera comer de él. ¿Por qué les presento esto? Esta ciudad tiene el árbol de la vida y también tiene ángeles guardando las puertas de la ciudad. ¿Por qué tiene la ciudad guardianes? Porque todavía hay gente en pecado, claro, en la tierra, y por eso se necesita el guardar la entrada, sobre todo al árbol de la vida. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué fue prohibido el acceso a este árbol? Yo quiero que ustedes compartan. Bien, ¿ok? ¿Alguna otra opinión? Yo les tengo aquí 3 opiniones de comentaristas, pero yo quiero escuchar de ustedes acerca de esta pregunta. Especialmente por el hecho de que Dios no hizo al hombre como un robot, sino que al poner este árbol ahí, tú no le pides cualquier cosa, pero era un árbol, no le pido sí. Era simplemente para probar de que
Difícil la pregunta, ¿verdad? Difícil. Bueno, yo pienso que el árbol que probaba la obediencia del hombre era el de la ciencia del bien y del mal. Para eso fue puesto. Yo digo que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el representativo de la ley, allí en el huerto del Edén. Desde un principio, Dios y la ley. Ahí estaba la ley y para probar, como usted dice, la obediencia, la lealtad del hombre hacia Dios, porque no fue creado un robot, fue creado a imagen de Dios y su voluntad fue probada y cayó. Pero eso es con relación al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora está este árbol de la vida, que después que cae el hombre, Dios le pone custodio, pone a ángeles a que lo guarden. Y estamos hablando del por qué. Jesús estaba diciendo, repite su concepto, hermano. Muy bien, ok. ¿Eloída? Muy bien, ok. Bueno, ya les voy a dar las opiniones, hermano. Diga. Muy bien, sí. Ok, vamos a dar la idea. A mí me cuesta, bueno, para mí es un tema bastante curioso el hecho de que Lucifer y la tercera parte del cuerpo angelical cayeran de su estado de santidad y de perfección, porque así fueron creados ellos al principio. Sin embargo, para ellos no hubo plan de redención. Tremendo, ¿no? Que para los ángeles creados primero que nosotros cayeran, no hubiera plan de redención. Puede ser, y aquí especulamos porque la Biblia completamente no habla de esto, pero puede ser por su esencia, la esencia angelical, por estar ellos delante del mismo trono de Dios, o sea, quizás por experimentar cosas tan subliminales que no tenían por qué haber caído de la manera en que cayeron. Yo no sé, aquí estamos especulando, la Biblia no lo dice, pero es un hecho que para el diablo y los ángeles no hubo plan de redención. Bueno, ustedes están más bien en la respuesta correcta, y aquí les voy a dar lo que opinan tres comentaristas. El primero es Riley. Él dice así, escuchen: sacar a Adán y Eva del huerto fue tanto un castigo como un acto de misericordia para que no comiesen del árbol de la vida y viviesen para siempre en un estado de muerte. Lo que está diciendo aquí el Señor es que una vez que ellos comieron, cayeron y murieron, si comían del árbol de la vida, iban a permanecer en ese estado de muerte para siempre. O sea, no iba a poder haber un plan de redención en Cristo. O sea, prácticamente iban a sufrir lo mismo que sufrieron los ángeles. Iban a quedar en ese estado de muerte sin posibilidad de redención. Ahora, William Maldonado dice: si hubiesen comido del árbol de la vida, hubiesen vivido siempre con cuerpos sujetos a la enfermedad, degeneración y debilidad. Es otro aspecto de ver el hecho de que no hay redención, porque acuérdense que el paquete de redención que Dios tiene para nosotros no es solamente salvarnos del infierno, pero Él tiene preparado para nosotros un nuevo orden de vida, un nuevo cuerpo, un nuevo lugar, un nuevo estado, una nueva condición, que es en perfecta santidad por la eternidad. Entonces, según ahora, este comentarista le agrega un poquito más al hecho de que no hubiera podido haber un plan de redención, sino que el hombre hubiera quedado prácticamente en degradación por la eternidad, sin esta posibilidad que nosotros tenemos
de ser redimido y los cambios que trae. Y Matthew Henry dice, ya el hombre había extendido su mano y comió del árbol del conocimiento, o sea, que ya sabían discernir entre el bien y el mal. Dios lo sacó del huerto para que no volviera a alargar su mano, esta vez a tomar del árbol de la vida, para después pavonearse de vivir para siempre, haciendo nula la sentencia de muerte que había contra él. O sea, es otro aspecto de mirarlo, pero yo estoy más de acuerdo con Wright y con William Maldonado. Según Matthew Henry, la idea es que el hombre entonces se convierte en un rebelde inmortal. Muy bien. Pero lo que sí aprendemos es, la expulsión del huerto es sinónimo de la separación y la falta de comunión con Dios por causa del pecado. Eso fue el castigo. El castigo es, la comunión que teníamos en este lugar ha sido rota, no más. Y todo hombre que se encuentra lejos de Dios está en maldición, está bajo castigo. Lo vea como lo vea, es así. Aquí hay algo correspondiente. Si usted está cerca de Dios, usted va a ser bendecido. Si usted se aleja de Dios, usted va a recibir maldición. Eso es prácticamente un hecho que el mismo Dios lo dice en la Biblia, a lo largo de la Biblia, y nosotros lo podemos experimentar. Inclusive hasta Santiago dice en nuestra era de gracia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que es correlativo. Usted vive cerca de Dios en obediencia a su voluntad, usted va a ser bendecido. Usted hace lo contrario, usted va a ser maldecido. Eso ¿qué quiere decir? Su vida no le va a ir muy bien. Ok, entonces, el ser expulsado del huerto fue sinónimo de separación y falta de comunión con Dios. Igual que el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la ley, la prueba, la fe y la lealtad, el árbol de la vida representa un camino de santidad, de felicidad, de justicia, y la palabra lo dice, vida. Es el árbol de vida. Es lo que solamente proviene de Dios. Inclusive, el no tener acceso a aquel árbol representaba ya que la calidad de vida que Dios tenía preparada para ellos y que habían disfrutado por un cierto tiempo, porque no sabemos definitivamente qué tiempo ocurrió entre la creación y la caída, porque aunque lo vemos inmediatamente el relato seguido ahí en Génesis capítulo 3, no sabemos el tiempo que Adán y Eva disfrutaron de una perfecta comunión con Dios, no lo sabemos. El no tener acceso significa ahora la vida comienza a desordenarse. Y por eso es que Jesucristo viene y presenta otro camino y viene a ser Él el pan de vida. O sea que a diferencia del Edén, ahora sí el hombre va a poder comer de su fruto por su estado de glorificación. Por eso es que está ahí en la Nueva Jerusalén. Allí no va a haber otro detalle interesante comparativo con la creación. En la Nueva Jerusalén no está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se dieron cuenta? Solamente el árbol de la vida. Implica lo que acabamos de decir, ya no más pecado, ya no va a haber más tentación, ya no va a haber más prueba de fe. Ya todo eso pasó. Ya no vamos a ser probados más desde ese momento. No va a haber contaminación de ningún tipo. Y este árbol de la vida, hermano, representa condiciones de los habitantes de la ciudad. O sea, una vida plena, abundante, de justicia, de total felicidad. Y por eso es que un buen árbol, bien sembrado en un buen terreno, viene a ser un símbolo de un buen cristiano. ¿Es así, hermana? Sí. Uh-huh. No en ese aspecto, hermanos. Acuérdense que está el fruto
y las hojas. Aquí está hablando de las hojas van a servir para las naciones. O sea, no es que van a comer del fruto. El fruto lo vamos a comer nosotros los ciudadanos de la patria celestial. Aquí nada más que está mencionando las hojas van a servir para las naciones. ¿Entiendes? Aquí, dése cuenta, el árbol tiene hojas, pero también tiene frutos. El fruto es para nosotros. Las hojas sirven para la sanidad de las naciones de la tierra. Claro. Sí. Ahora, lo que yo les estaba diciendo es que un buen árbol viene a ser característico de un buen cristiano. Por ejemplo, y esto lo sabemos en el Salmo 1, el versículo 3. Salmo 1, versículo 3. Pero yo me alegro, hermana, de su pregunta, porque primeramente me alegro tanto de que sus mentes están analizando todo y pensando en todos los detalles. Eso es muy bueno para el que estudia la Biblia, que no se nos vayan detalles. Así que me alegro mucho que su mente está en esto, está aquí pensando. Y fíjense, en el Salmo 1 habla de un varón bienaventurado. Dice, el versículo 3, que va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Siempre es bueno encontrar algo aplicativo, a pesar de que estamos estudiando el capítulo 22 y estos detalles de la Nueva Jerusalén, pero siempre hay algo aplicativo para aprender, que mientras estamos aquí en la tierra, nuestra vida cristiana es comparado a un buen árbol, pero es un buen árbol porque primeramente está en un terreno adecuado. Quiere decir, está en un lugar donde está recibiendo un alimento correcto. ¿Cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Bueno, como cristianos vamos a ser enseñados por las Escrituras. Dependiendo del lugar donde usted esté, usted va a recibir enseñanza. Si usted no está en un lugar o en un terreno donde se le está dando alimento espiritual, usted no va a crecer fuerte, no va a crecer firme en su fe y su doctrina. Así que una de las cosas importantes es un buen terreno. Segundo, bien enraizado. Ya raíz viene aquí con fundamento. ¿Dónde está esa raíz pegada? Bueno, el buen terreno implica que hay un buen fundamento. Fundamento es la doctrina de la palabra de Dios. Si usted tiene una buena doctrina y está en un lugar donde le están enseñando buena doctrina, no solamente tiene una buena raíz, tiene un buen alimento. Nosotros sabemos que la raíz es Jesucristo. Definitivamente toda nuestra enseñanza está basada en Cristo y en la palabra de Dios. Tercero, que es consecuente a tener el buen fundamento y estar en el terreno adecuado. Va a tener un buen follaje, hojas, muchas hojas. La abundancia de hoja está mostrando salud espiritual. Eso es lo que está mostrando el follaje de hojas. Usted se va a ver que es un cristiano espiritualmente saludable, aunque esté cañengo. Pero espiritualmente está saludable. Esa es la idea del follaje. Y da su fruto en su tiempo. El fruto ya viene a ser la evidencia, la que hace que un cristiano permanezca en toda condición. Así que un buen árbol es característico de un buen cristiano. La presencia del árbol de vida en la Nueva Jerusalén significa que va a ser una vida feliz, una vida santa, una vida de eterna comunión con Dios. Todo eso está implícito en lo que es el árbol de la vida. Hemos visto dos de las delicias, vamos a ver la tercera. Relativamente corta, es el versículo 3. Y no habrá más maldición. Y presenta la razón. Es ahí donde nosotros tenemos que ver, ya les había comentado anteriormente, que una vida es bendita o maldita de acuerdo a su relación con Dios. ¿Okay? De acuerdo a su relación con Dios. Una vida es bendita, una vida es maldita. Dice aquí no va a haber más maldición. Primero, la naturaleza no será maldecida
como sucedió en el huerto del Edén, ahí en Génesis 3, 17 al 18, la misma naturaleza recibe la maldición de Dios. Se eliminan las consecuencias drásticas del pecado, según Apocalipsis 21:4, habla de muerte, llanto, clamor y dolor. La razón es porque en esta ciudad estará el mismo trono de Dios y de Jesucristo como persona visible habitando en ella. Ahí lo dice, no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Vuelve prácticamente a suceder lo que ocurrió en ese primer tiempo entre la creación y la caída, donde Adán y Eva disfrutaron de una comunión abierta con Dios. Y todo era perfecto, todo era puro, todo era bueno. Va a volver de nuevo, pero va a volver de nuevo sin que haya inclinaciones alguna a que caigamos de ese mal. Dice, ya no va a haber más maldición. Eso es una promesa de Dios. No va a haber más maldición. Ni la que ocurrió en el huerto, ni la que ocurrió después del diluvio. No va a haber ya más maldición. ¿Por qué? Porque ya hay comunión entre Jesucristo y su pueblo. Y para aquellos que no entienden muy bien y se atreven a tentar a Dios con preguntas necias, diciendo entonces que por qué un Dios omnisciente, sabiendo que el hombre iba a caer, permitió que cayera para después condenarlo, para después que... Y comienzan a hacer preguntas necias que lo que vienen es de una fuente satánica. Sepan que esto que estamos leyendo es lo que era el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. Crear un reino con un pueblo santo, con condiciones santas por toda la eternidad. Quiere decir, Dios no se equivocó. Dios sabía lo que hacía, el por qué lo hacía y cuál era su propósito y lo va a cumplir. Y gracias, hermanos, que todos nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, ya pertenecemos a ese reino, un reino que es inconmovible, un reino que es eterno. Ya nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios. Y cumplimos lo que dice Efesios, fuimos creados para la alabanza de su gloria en gracia. Así que ya no va a haber más maldición. No se puede esperar de que vuelva a ocurrir una caída en el hombre. Ya, no más. Ocurrió en el huerto, ocurrió cuando Noé, pero ya no va a volver a suceder. Y la cuarta delicia, ya que vamos a dejar la quinta para la semana que viene, porque es muy interesante. La quinta tiene que ver con ver el rostro de Jesucristo, es lo que se le llama la visión beatífica, y tiene una gran enseñanza para nosotros, con relación sobre todo a la esencia de Dios. O sea, para despertar su interés, vamos a entender cómo es que vamos a ver el rostro del Dios que es invisible. Así que ese tema lo vamos a traer la semana que viene. Por eso queremos ver la última delicia, dice el versículo 3, al final, sus siervos le servirán. Servicio muestra que va a ser un lugar de actividades. Servicio que vamos a prestarle a Cristo. O sea, además de adoración, acuérdense que adoración tiene que ver con actitud, mientras alabanza y todo lo demás tiene que ver con las actividades que hacemos. Si lo que hacemos lo hacemos con una actitud correcta, las actividades se vuelven en adoración, porque adorar es la actitud del alma y del corazón. Ahora la alabanza, la oración, todas las otras cosas, el desarrollo de los dones, talento, todo eso es servicio que lo hacemos para adoración. Aquí muestra que van a haber actividades, no podemos nosotros especular qué tipo de actividades, hermanos, no pertenecen a nuestra experiencia, número uno. Acuérdense que estamos hablando aquí de un cambio de orden total, cambio de vida.
diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, si vamos a enfocar el servicio cristiano actual, muchas de las obras que hacemos hoy ya no van a ser necesarias. Mire, no va a ser necesaria la predicación del Evangelio, no más. No hay que cumplir con la gran comisión allá en la Nueva Jerusalén. No va a ser necesario estudio de la palabra. No va a ser necesaria cultos de oración, porque ya no vamos a tener necesidades. No van a haber necesidad de obras misioneras. No va a haber necesidad de obras benéficas. Fíjense cuántas cosas se eliminan de lo que es nuestra experiencia en el servicio cristiano actual. Sin embargo, el versículo aclara que vamos a estar haciendo actividades y esas actividades van a ser para servir a Cristo. ¿Qué tipo de actividades? Espera llegar allá arriba. No podemos especular y saber qué vamos a hacer cuando ni tan siquiera conocemos cómo va a ser el nuevo estilo, el nuevo orden. Pero de que vamos a estar adorando a Cristo, sí. De que vamos a estar sirviendo a Cristo, sí. Hay muchas personas que dicen, no, porque a mí que me pongan de jardinero, o a mí que me pongan a hacer esto, a hacer lo otro. Yo no sé, bueno, a lo mejor lo ponen a coger las hojas de los árboles para dárselas a las naciones. No sé, algo. Pero es pura especulación, hermanos. Pura especulación. Lo que sí es que sabemos que vamos a estar ocupados, vamos a estar contentos, hagamos lo que hagamos, vamos a estar satisfechos. O sea, lo vamos a dejar ahí. La semana que viene vamos a ver la quinta delicia, que es, dice ahí el versículo 4, verán su rostro. Esa es la quinta delicia. Así que alguna pregunta o algún comentario, hermanos. Hermana Ginny. Bueno, de la misma manera que dice, sí, de la misma manera que dicen que van a llegar allí a llevar la gloria de las naciones, sean en presente, sean en... Sí, bueno, esas son cosas que Dios sabe cómo hacer. Así, hermano. El gobierno del Señor va a ser espiritual también como ahora, o va a salir de la ciudad a gobernar el mundo. Muy buena pregunta, hermano. Yo, por eso es que fue tan importante estudiar lo que es la clase del milenio y saber de que además del sacerdocio de Sadoc, Ezequiel habla de un príncipe que prácticamente va a ser el papel de Zorobabel, un tipo de gobernante que va a representar a Cristo en la tierra. O sea, va a ser el reino teocrático de Cristo. Cristo, como Dios omnisciente, está presente, como lo está aquí ahora. Pero Cristo como ser humano, yo entiendo que donde está es con nosotros en la Nueva Jerusalén. Y eso por eso vamos después a ver cómo vamos a ver su rostro. O sea que Cristo va a gobernar el mundo y por eso van a haber cambios en el mundo. Pero sin embargo en el mundo todavía va a haber pecado y va a haber tener que relación del pecado. Cuando hablamos del reino teocrático de Cristo en la tierra, es prácticamente un tipo de gobierno. Hoy día hay gobiernos monarcas, hay gobiernos demócratas, republicanos, muchos tipos de gobierno. Sin embargo, el gobierno que va a experimentar el milenio es teocrático. Fue el que experimentó Israel antes del tiempo de los reyes. Es un tipo de gobierno así. ¿Ok, hermana? Muy buena tu idea, porque al pueblo de Israel le cayó el maná del cielo y le cayeron las codornices. Cuando hablamos de las cosas que hace, sí, cuando hablamos de las cosas que hace el Señor, hermano, Él lo puede hacer todo de la manera como Él lo quiere hacer. Para Él no hay nada imposible. Pues son muy buenos comentarios, dígame. Claro, exacto.
Y acuérdese también, muchas de las cosas que yo hablo, hermano, las hablo como un tipo de sarcasmo para que, no sé, nuestra mente se entretenga un poquito también en medio de los estudios. Yo no creo que tú sabes, que vaya alguien que traiga, eso son especulaciones, eso lo hago en forma de sarcasmo. Bueno, hemos visto, ¿verdad? 3 delicias, 4 delicias hemos visto. 4 delicias. ¿Cuál fue la primera? ¿No? El río limpio. El río limpio. Interesante, la Biblia comenzó con un río, termina con un río. El río del huerto del Edén se volvió tumultuoso, pero este río permanecerá cristalino y limpio para siempre. ¿Cuál fue la segunda delicia? El árbol de vida. Ya aprendimos también lo de la sanidad de las naciones, que no, obviamente no es para los ciudadanos, es para los que todavía hayan permanecido en la tierra. Tercero, no va a haber más maldición. ¿Y la cuarta? Que es la que vamos, la próxima que vamos a ver. Bueno, entonces, si no hay ningún otro comentario o algo que añadir a la clase, pues cerramos. Oremos entonces. Alabado y glorificado seas, porque Señor, tú nos estás permitiendo estudiar el último capítulo de la Biblia, donde encontramos las 7 bendiciones o delicias de Jerusalén, las últimas palabras de consuelo, de admonición y de promesas. Ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que tú nos enseñas con fe, con entendimiento, reconociendo, Padre, en todo temor y reverencia que es tu palabra la que estamos tratando aquí. Bendícela según tú la envías, a cada corazón, a cada alma. Danos siempre, Señor, una mente que pueda ser enseñada y un corazón dispuesto a poner por obra lo que hemos aprendido. Y lo que yo puedo llevarme conmigo, Señor, es que aunque la vida en este mundo se vuelva cada vez más difícil, no estamos sin esperanza. Nos espera un nuevo orden glorioso, excelente, que tú tienes preparado para nosotros. Y que eso sirva de aliento para seguir la vida cristiana. En Cristo oramos. Amén.